Buenos días. Hoy día vamos a continuar con este trabajo sobre las formas de entender el estudio de los archivos y lo vamos a hacer a partir de algunos elementos que están relacionados con la posibilidad de hacerlo en la era de la digitalización y de la inteligencia artificial. Ese es el objetivo. Esta es una introducción porque los aspectos prácticos, dado que estamos en un curso que tiene las características de un taller, lo vamos a ver cuando ya lo vamos a ver en clase, digamos. Bien, entonces, lo que yo quiero hoy día mencionar, muy similar también a algunos de los elementos asociados a los estudios de las bibliotecas, es cómo entender el papel que juegan los archivos y cómo va cambiando, ¿no es cierto?, en los últimos años, a través del tiempo, en la era digital, y mirarlo también cómo esto se puede modificar y se está modificando, de hecho, con la inteligencia artificial. Al igual que en las bibliotecas, que lo vimos en las clases anteriores, los archivos se han visto impactados por la digitalización de los documentos y la creación de catálogos en línea. Esto ha modificado muchísimo, o revolucionado, como dice ahí, la forma en que historiadores e historiadoras investigan y también acceden a la información. Por un lado, esto democratiza el acceso a las fuentes primarias, facilita la preservación de documentos, por otro lado, y finalmente mejora la eficiencia de la investigación histórica. Es muy similar a lo que pasa en la biblioteca, ¿no es cierto? Que de alguna manera, al acceder desde distintos lugares, esto no requiere, ¿no es cierto?, la presencia en el lugar mismo donde está el archivo, por lo tanto, esto democratiza el uso de las fuentes documentales. Eso es algo que hemos visto en el último tiempo y también, ¿no es cierto?, ayuda a preservar los documentos en la medida en que los documentos son digitales y ya no están siendo manipulados, digamos, en forma directa. Bien. Uno de los grandes temas asociados a los archivos y su digitalización es el acceso global. Es decir, el que todo el mundo pueda acceder a los archivos, ¿no es cierto?, sin tener que necesariamente estar en el lugar. Esto, como dije anteriormente, democratiza el acceso a las fuentes históricas y permiten que investigadores de distintos lugares del mundo participen en el proceso del descubrimiento histórico o de la investigación histórica en sí misma. Estas páginas que estoy poniendo acá las vamos a ver con más calma después en clase, pero vamos a ver sus detalles. Pero como está en la introducción, solamente quiero mencionarlas. Una de ellas es la Europeana, que es una plataforma digital que proporciona acceso a millones de libros, pinturas, películas, objetos museísticos y archivos en toda Europa. Esto evidentemente facilita la investigación comparativa multidisciplinaria. Es algo bastante relevante y hoy día no voy a revisarlos en línea en esta clase online por sus características de la clase, ¿no? Pero sí lo vamos a ver cuando estemos en clase presencial porque es necesario dar una revisión. Bien. Un segundo aspecto que es bastante notorio en el caso de la digitalización de los archivos es la eliminación de la barrera geográfica, de aquí cualquier persona de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, accede a los documentos sin necesidad de hacer costosos viajes, digamos, a instituciones particulares. Ya hemos visto acá que la Biblioteca Digital Mundial, que un proyecto del Congreso, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, ha sido un referente importante para entender cómo se puede acceder a diferentes documentos, digamos. Vamos a revisarlo también esta biblioteca digital posteriormente en clases. Así que no lo voy a mencionar, solamente lo menciono ahora como parte de esta introducción. Después, respecto a la preservación y conservación de documentos, evidentemente esto ayuda a enfrentar el tema del deterioro físico que sufren los documentos a lo largo del tiempo, sobre todo los que son
más lejanos en el tiempo, evidentemente. Y también reduce la manipulación física y el riesgo de daño que se tiene con los documentos cada vez que uno los tiene que consultar en los archivos. Acá es un ejemplo que vamos a ver después en clase del Archivo General de la Nación Mexicana, que tiene documentos históricos muy importantes, incluyendo registros coloniales y de la Revolución Mexicana, y con ello asegura, ¿no es cierto?, su preservación para futuras generaciones. Como digo, aquí he puesto los links de los sitios, ustedes los pueden revisar con calma, digamos, haciendo clic en el hipervínculo que está ahí, pero preferiría que los veamos en una interacción más detallada para que se pueda ver un poco las características. Eh, la restauración digital, entonces, también ha sido un factor, como lo he mencionado varias veces, porque no solamente permite que los documentos puedan estar legibles, sino que también se han posibilitado que documentos dañados o deteriorados, ¿no es cierto?, puedan ser legibles. Y esto se hace con inteligencia artificial, en muchos casos, ¿no es cierto?, como lo ha hecho en el Reino Unido, por ejemplo, que ha restaurado documentos de esta forma, ¿no es cierto? Porque hay una restauración que es la restauración física, pero esta es, vamos a verlo pues en clase, una restauración distinta cuando es digital y cuando tiene incluido inteligencia artificial que permite reconstruir, ¿no es cierto?, el texto en parte, no queda en algunos casos exactamente igual, pero sí se mantiene un poco el sentido del texto y eso nos ayuda mucho cuando hay documentos que están tan deteriorados que ya se ha perdido su legibilidad. Bueno, a veces ayuda a terminar la frase, que uno podría eventualmente pensar que viene después en el documento que está deteriorado, pero otras veces simplemente ayuda con la imagen a hacerlo legible. Y eso es impresionante como una letra, por ejemplo, que queda muy débil, una tinta muy poco legible, ¿no es cierto?, cobra una vida distinta y puede ser leído de forma mucho más fácil posteriormente a su restauración digital. Bueno, lo hemos visto acá que los catálogos en línea que ustedes utilizan y conocen muy bien, porque probablemente también es parte de su manera de trabajar, eh, ha sido fundamental. Yo lo digo porque he visto desde los catálogos digamos, físicos que habían en la biblioteca a cómo funcionan los catálogos hoy día, ¿no es cierto?, que son realmente extraordinarios. Las palabras claves que uno pueda articular para hacer búsqueda, ¿no es cierto?, como aparte de la fecha, autores, se incluyen con otros criterios de búsqueda. Vamos a ver que también la inteligencia artificial puede ayudarnos a construir catálogos inteligentes que van a ser un poco distintos a los que conocemos, pero lo vamos a ver después. La Digital Public Library of America ofrece un catálogo en línea que, por ejemplo, aquí se reúnen colecciones digitales de distintas bibliotecas y museos y archivos de todo Estados Unidos. Y es un caso interesante eh, de, de mirar, digamos. Podemos hacer una visita a esto en clase y hacer un trabajo para poder captar su dimensión. Las herramientas digitales también permiten a los historiadores analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, identificando patrones y tendencias que serían difíciles de discernir manualmente. Esto se refiere ya haciendo análisis de datos en la medida en que los datos estén digitalizados. En el propio proyecto Gutenberg, que ustedes tal vez conocen, donde uno puede encontrar textos completos de libros históricos, también se han analizado mediante técnicas de lo que se llama minería de datos, de textos y análisis de datos. Ahí está la página de Gutenberg, ORG, donde se puede buscar y donde se puede ver este trabajo. Esto lo vamos a ver algunos ejemplos en clase porque eh, resulta bien interesante y al mismo tiempo complejo. No siempre es fácil de encajarlo con lo que nosotros hacemos. A medida en que uno trabaje con textos y esos textos utilicen palabras asociadas a un contexto lingüístico y en la medida en que los textos estén digitalizados, se puede, ¿no es cierto?, mediante la técnica de minería de texto o de análisis de datos, hacer un estudio de grandes de proporciones, de escalas grandes, digamos, utilizando unos cientos o miles de textos y se pueden ver tendencias, como la palabra, por ejemplo, inventemos una patria, es ocupada en diferentes contextos, eh,
y tiene, digamos, podemos ver que su significado aumenta a través del tiempo, se puede graficar, se puede poner en una información cualitativa, perdón, cuantitativa, que permite entender este fenómeno, y eso puede ser súper interesante, sobre todo, por ejemplo, los que trabajan con patrones y tendencias que en este caso podría ser, por ejemplo, cómo va cambiando a través del tiempo la palabra patria, por poner un ejemplo cualquiera, y, y puede, ¿no es cierto?, asociarse a temporadas, a lugares donde se cambia el significado, o tiempos donde este significado va modificándose, ¿no? Ayuda mucho, por ejemplo, esto a la historia conceptual, eh, en la medida en que la historia conceptual analiza, ¿no es cierto?, una palabra como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, como un concepto que se puede entender de diferentes formas. Esto lo podemos ver acá en clase, y claro, requiere un manejo distinto cuando uno trabaja con este tipo de técnicas, porque hay que saber de programación en parte, pero existen los software hoy día eh, que nos permiten hacerlo incluso sin tener grandes conocimientos. Ahora igual uno necesita ayuda de personas del área. Vamos a ver algunos ejemplos después al respecto. En América Latina también tenemos archivos digitales que son relevantes. Por ejemplo, la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, que ofrece acceso a manuscritos, libros raros y otros documentos históricos. Aquí dejo el link por si lo quieren revisar. Otros lugares como en Brasil también han digitalizado y puesto a disposición en línea documentos históricos, como por ejemplo el archivo histórico de Sao Paulo. Bien, vamos a ver acá que igual hay ciertos límites para esta digitalización de archivos, límites económicos también. En América Latina los podemos ver, una parte muy menor están digitalizados. Vamos a ver otros ejemplos, incluyendo el Archivo Nacional de Chile y otros, o Memoria Chilena en este caso, que está, donde están los documentos, que pueden ver, ¿no es cierto?, puede mostrar, digamos, el uso que se puede hacer para la investigación histórica. En Europa han hecho algo similar, digamos, con mayores recursos, sí, porque se ofrece el acceso a millones de documentos digitalizados, mucho más que lo que podemos ver en el caso de América Latina. El más conocido es Cálica, que es sobre Francia. Aquí podemos encontrar documentos también de latinoamericanos, en la medida en que han estado vinculados con Francia, que han estado, o al revés, franceses vinculados con América Latina. Y ahí está el acceso, pueden revisarlo. El archivo del estadounidense es una fuente extraordinaria para registros notariales y documentos administrativos de la Edad Media, del Renacimiento. Esto es súper importante para el estudio de la historia italiana. Podemos mirarlo también, aunque esté en otro idioma que no sea el castellano, podemos mirarlo para ver los ejemplos, cómo esto se ha desarrollado, y qué provecho le podemos. No solamente en Europa, en América han habido, por supuesto, iniciativas, también en Asia, como el National Archive of Japan, que tiene documentos también de la historia japonesa y la cultura asiática, o el de Corea del Sur, el Korean History Database, que ofrece acceso a documentos también que incluye incluso anales, registro de censo y documentos administrativos. Esto ha sido súper importante para la historia coreana, y quien está interesado, por supuesto, en manejar el idioma, puede entrar, ¿no es cierto?, a estas páginas. En conclusión, la era digital transforma los archivos de investigación histórica de manera significativa, eh, con la digitalización de documentos, la creación de catálogos en línea que democratiza el acceso a las fuentes primarias, pero también mejora la preservación de documentos históricos, aumenta la eficiencia de la investigación en la medida en que los documentos, ¿no es cierto?, están disponibles de forma mucho más rápida. Estos avances permiten a los historiadores y historiadoras explorar nuevas áreas de estudio, por ejemplo, ver archivos en lugares lejanos sobre temas lejanos, también puede hacerse desde, por ejemplo, Chile, pero también desarrollar una comprensión más profunda y matizada del pasado, en la medida en que tenemos más personas estudiando, en la medida que esto se democratiza, ¿no es cierto?, un archivo, no solamente las personas que viven o pueden tener los fondos para llegar ahí, también da una visión más matizada, digamos, del pasado, porque
diferentes personas de diferentes lugares del mundo pueden acceder a esos documentos. Eh, la inteligencia, o sea, al aprovechar la oportunidad que ofrece la digitalización, los archivos han seguido desempeñando un papel vital en la preservación y el estudio de la historia. En el futuro, lo que vemos en los archivos es justamente este aspecto de la digitalización y que en la medida en que existan recursos, que se inviertan en esto, eh, los archivos cada vez más deberían de estar siendo digitalizados. Y en la medida en que se digitalicen, podemos trabajar de una manera muy distinta. Justamente ahí, donde podemos hacer estudios, por ejemplo, de minería de datos o análisis de bases de datos en la medida en que los archivos estén digitalizados. Eh, también vamos a ver, como lo hemos visto acá y lo vamos a ver en el taller, eh, la posibilidad de que la grafía de los documentos originales, ¿no es cierto?, de periodos anteriores a la escritura máquina, eh, pueda ser interpretada con la inteligencia artificial, por ejemplo, y puesta en una tipografía actual. Eso nos permite aún más eh, ampliar nuestra base de datos y hacer estudios de mayor duración de tiempo, pero también incluyendo no solamente miles, pueden ser millones de archivos. Eventualmente, si uno quisiera hacer un trabajo a gran escala. ¿Sí? Y también, ¿no es cierto?, en la medida en que los archivos digitalizados discutan entre sí, se conecten entre sí, ¿no es cierto?, esto permitiría que nosotros tuviéramos una ventana enorme de investigación historiográfica. Por ahora, pues simplemente una, digamos, un deseo, un interés de muchos historiadores en la actualidad, digamos, de que estos documentos estén digitados, pero hay que pensar que en el futuro esto puede ser una realidad en la medida en que se invierta en estos proyectos. Lo que me gustaría que hiciéramos en la próxima clase es revisar. Él ha jugado y va a jugar y está jugando incluso la inteligencia artificial para poder estudiar estos archivos, pero ya a partir de este proceso de digitalización. Es decir, lo que vemos hoy día y esta clase tiene ese objetivo, es decir, para que podamos establecer un conjunto de herramientas de inteligencia artificial y ponerlo, ¿no es cierto?, al servicio del estudio de la historia, la condición previa para que ello ocurra es que los archivos estén digitalizados o los documentos estén digitalizados. Porque obviamente la inteligencia artificial sin eso no puede trabajar, ¿sí? Ni construir bases de datos, ni hacer minería de datos, ¿no es cierto? Ni ninguno de esos aspectos que hemos estado mencionando en la clase. Entonces, eh, la condición previa para que podamos trabajar con grandes volúmenes de datos, de archivos interconectados entre sí, es que los archivos digitalicen su documentación. Y lo pongan, y esa documentación digitalizada esté al servicio de las personas que lo puedan rescatar, que lo puedan descargar, que lo puedan trabajar como base de datos. Pero para ello se requiere el compromiso y la voluntad de instituciones nacionales eh, que sean capaces, ¿no es cierto?, de convencer a las autoridades locales, de los gobiernos locales, de la necesidad de ir más allá del espacio local o el espacio nacional a un espacio transnacional o un espacio global incluso, que permitiría que la historia eh, pueda ser estudiada, ¿no es cierto?, en toda su manifestación global también, que lo existe. Eso tendría un impacto eventualmente incluso sobre las historias nacionales, en la medida en que ya dispongamos de acceso a documentos de diferentes partes del mundo, podamos hacer efectivamente una historia global, donde un mismo tema, problema científico, problema historiográfico, eh, pueda ser analizado de forma transnacional. Hoy día tenemos muchas dificultades para eso porque tenemos que acceder físicamente a los archivos. Si queremos hacer, por ejemplo, sobre América Latina un trabajo, eh, tenemos que ir a Brasil, Argentina, etcétera, a Colombia, Perú o Bolivia, donde sea. Y para eso necesitamos financiamiento, necesitamos fondos, tiempo para el desplazamiento. Pero si los archivos están digitalizados y hay un vínculo transnacional que permite que nosotros como profesora, profesor o como estudiantes accedamos a los archivos, entonces nuestro trabajo podría adquirir una dimensión mucho más transnacional de lo que hoy día es, porque estamos constreñidos de alguna forma
a estudiar los archivos locales, porque es lo que tenemos más cerca y lo que tenemos a disposición en términos de recursos, ¿no es cierto?, para trabajar. Entonces, quiero decir esto porque significa que la digitalización no es simplemente pasar del formato físico al formato digital, sino que significa que esto puede impactar también a la manera en que nosotros trabajamos nuestras propias historiografías. O sea, podría impactar a las historiografías nacionales, que son tan comunes en nuestra disciplina. La mayor parte de las personas trabajan historias nacionales, expertos de historia de Chile, los de Chile, expertos de historia de Argentina, los de Argentina. Sin embargo, los problemas históricos, como lo hemos visto, ustedes lo conocen muy bien, son siempre transnacionales, son siempre incluso globales. Pero para poder mirarlo globalmente, mirarlo transnacionalmente, uno tiene que acceder a los documentos de otros archivos. Y si esos archivos están digitalizados y esa información circula en la red, o por lo menos circula institucionalmente entre las universidades, esto va a impactar mucho a la manera en que nosotros eh, hacemos nuestro trabajo. Creo que es un tema muy importante que hay que considerar en la medida en que estamos viendo, ¿no es cierto?, eh, los cambios que trae la tecnología en nuestro propio trabajo. Ok, muchas gracias.